Buenas noches, bienvenidos. Vamos a ver el día de hoy el proceso de elaboración de un presupuesto. Creo que estaba sin audio. Por favor. Sí, creo que ahí estamos. Habíamos visto también en alguna otra clase que ahorita les voy a mencionar. Denme un segundo para compartirles. Un segundito, por favor. Tenemos el proceso dentro del presupuesto. Entonces, ahí tenemos las etapas de la preparación del presupuesto. Entonces, tiene un ciclo, ¿no? O conjunto de etapas sucesivas que deben forzosamente cumplirse en el tiempo. El ciclo del presupuesto es un conjunto de operaciones, procesos o etapas típicas que se desarrollan siguiendo un orden determinado y que concurren a un fin común. De todas las definiciones anteriores, se desprende que el ciclo presupuestario es un proceso continuo, que no tiene límites en el tiempo, pues una vez iniciado le sigue a la primera etapa una serie de otras etapas hasta completar el proceso, el cual se reinicia de inmediato. Entonces aquí tenemos la planeación. En esta etapa se evalúan los resultados obtenidos en ejercicios anteriores, se analizan las tendencias de los principales indicadores empleados, pueden ser las ventas, los costos, los precios de las acciones en el mercado, los márgenes de utilidad, rentabilidad, participación en el mercado, entre otros. Se efectúa la evaluación de los factores ambientales no controlados por la dirección y se estudia el comportamiento de la empresa. Este diagnóstico contribuirá a sentar los fundamentos del planteamiento estratégico y táctico de manera que exista objetividad al tomar decisiones en la selección de las estrategias competitivas y de las opciones de crecimiento. Definidos los objetivos, se asignan los recursos y se establecen las estrategias y políticas que contribuyan al logro de los objetivos propuestos. Por ejemplo, si el objetivo es incrementar las ventas, será necesario considerar las ventajas, las desventajas, como la concesión de mayores plazos, el otorgamiento de mayores descuentos, la creación de mercados, el mejoramiento de los productos, la reducción del tiempo de despacho o el refuerzo financiero de la publicidad. La segunda etapa tenemos la elaboración. En la elaboración, con base a los planes aprobados para cada nivel funcional por parte de la gerencia, se ingresa en la etapa donde durante la cual vamos a adquirir dimensiones ya monetarias en términos presupuestarios según las siguientes pautas.
Primero, en el campo de las ventas se valora su valor se subordinará a las perspectivas de los volúmenes a comercializar previstos y de los precios. Luego, en lo referente a producción, se programarán las cantidades a fabricar o ensamblar según las estimaciones de venta y las políticas sobre inventarios. De acuerdo con los programas de producción y los niveles de inventarios de materias primas, se calculan las compras. Con base a los requerimientos de personal planteados por cada jefatura, debe prepararse el presupuesto de nómina. Los proyectos de inversión especiales demandarán un tratamiento especial relacionado con la cuantificación de los recursos y el presupuesto consolidado se remitirá a la gerencia o presidencia con los comentarios y recomendaciones pertinentes, analizado y discutido sus conveniencias financieras. Se procederá a ajustarlo, publicarlo y difundirlo. Tenemos la etapa de ejecución. En esta etapa, el director del presupuesto tiene la responsabilidad de prestar colaboración a las jefaturas de departamentos en aras de asegurar el logro de los objetivos contemplados. Igualmente presenta informes de ejecución periódicos. Y dentro de la etapa de control, que viene a ser la cuarta, es importante realizar aquí, primero, preparar informes de ejecución parcial y acumulación que incorporen comparaciones numéricas y porcentuales de lo real y lo presupuestado, analizar y explicar las razones de las desviaciones ocurridas, implementar correctivos o modificar el presupuesto cuando sea necesario, como ocurre al presentarse cambios intempestivos en las tasas de interés o de los coeficientes de devaluación que afectan las proyecciones de las empresas que realizan negocios internacionales, por ejemplo. La quinta etapa viene a ser la evaluación, que al culminar el periodo del presupuesto se prepara un informe crítico de los resultados obtenidos que contendrá no solo las valoraciones, sino el comportamiento de todas y cada una de las funciones y actividades empresariales. Se analizan cada una de las fallas en las diferentes etapas y se reconocen los éxitos, lo cual sirve de plataforma para los presupuestos posteriores. Les voy a compartir un gráfico donde está de manera condensada las etapas del presupuesto. Entonces aquí tenemos la gerencia, que se encarga de recopilar y analizar la información, genera las ideas, asigna tareas y responsabilidades a la función administrativa, que a su vez está encargado de la planeación, organización, coordinación, ejecución y control del presupuesto. Entonces aquí tenemos de manera resumida. Ya. Entonces, una de las características más importantes de emprender la construcción del presupuesto es entender la necesidad de comunicación a nivel general. No obstante, es fundamental identificar la representación jerárquica de los diferentes niveles y áreas organizacionales, como en la gráfica anterior que vimos, por ejemplo. Entonces, el presupuesto en sí es una visión de la realidad aplicada en valores y a la vez una de las formas más sencillas de tener un control futuro sobre las operaciones del negocio. Sin embargo, en las pequeñas y medianas empresas se ha dificultado
ampliamente la construcción e implementación de la práctica del presupuesto debido a que requiere de una organización y compromiso por parte de la entidad. En las pequeñas y medianas empresas es importante el uso de las herramientas de los presupuestos, ya que esto permite convertir en valores y estimar el tiempo de ejecución de los planes de la empresa y el logro de los objetivos trazados. Es importante que hay, bueno, dentro del presupuesto hay, eh, como les decía, 5 etapas dentro del proceso. Está la preinicial, que es la planificación, la elaboración, la ejecución, el control presupuestal, la evaluación y el seguimiento. Eso no se olviden que eso igual puede estar dentro de la evaluación final. Algunos pasos para elaborar o algunos tips para elaborar el presupuesto, ajustar el organigrama, por ejemplo, reunir la información del periodo actual y mantener siempre los históricos, trazar los objetivos para el periodo siguiente, identificar las fuentes de ingreso, identificar los usos del dinero, constatar el presupuesto del periodo anterior y desarrollar en sí el presupuesto. Ya, entonces, preguntas hasta aquí, chicos. Fluidez al juego, que se termine un poquito más alto. Todo claro, maestra. Pero, Listo, de aquí creo que tenemos un par de clases más. La siguiente, no, perdón, vamos a ver el último tema. No, tenemos 2 temas más, sí creo que alcanzamos. Vamos con el tema de, a ver, les voy a compartir. El presupuesto general del Estado. La clase anterior incluso habíamos hablado sobre cómo funcionaba el presupuesto general del Estado, no sé si la anterior o la primera, de que primero, ¿qué es el presupuesto general del Estado? Es el nombre que recibe el presupuesto público, además de ser sobre la base sobre lo que se moverá la economía de un país en ese año. ¿Para qué sirve? Primero, para asignar recursos. Entonces, el presupuesto contiene una serie de gastos destinados a la prestación de los servicios del Estado. Segundo, la distribución de la renta es la distribución del presupuesto en todos los organismos del Estado y la contribución a la estabilidad y desarrollo económico. Entonces aquí viene a ser la distribución de los ingresos y gastos que deben estar presupuestados y distribuidos de acuerdo a las actividades y a los objetivos que cada gobierno tenga. Entonces, por ejemplo, em, por ejemplo, eh, nosotros tenemos un gobierno cada 4 años, entonces cada 4 años se establece políticas y priorización de objetivos estratégicos para dar cumplimiento. Entonces, un gobierno de este año, por ejemplo, puede establecer que lo prioritario es lo social. Entonces, en función de eso, va a asignar los recursos a la parte social para que la parte social tenga más desarrollo. El próximo gobierno quizás va a decir, no, lo social no es lo prioritario, sino lo productivo. Entonces ahora la parte productiva va a tener priorización y dentro del presupuesto va a tener más recursos para que pueda dar cumplimiento a los objetivos y políticas del gobierno en turno. Entonces, ¿cuál es? Así funciona, ¿no? La estructura, no la estructura, la base, digámoslo.
La estructura del presupuesto, el presupuesto debe especificar los gastos y los ingresos de la siguiente manera. Los gastos se incluyen en forma detallada las respuestas a las siguientes preguntas: ¿para qué se gasta? ¿Quién gasta? ¿Cuánto gasta? ¿Y en qué se gasta? Y los ingresos, aquí se debe definir todos los tipos de ingresos a nivel de importaciones, exportaciones, aranceles, impuestos, ventas de petróleo, por ejemplo. Entonces, esos recursos vendrían a ser considerados los ingresos. Aquí tenemos el ciclo presupuestario. El proceso que sigue el presupuesto desde su elaboración hasta su ejecución comprende de 4 fases. Primero, la elaboración del presupuesto, que está a cargo del Ministerio de Hacienda, en este caso es el Ministerio de Finanzas, basándose en los proyectos y las entidades territoriales y estatales, y también en función de los objetivos y estrategias que les mencionaba. Luego viene la discusión y aprobación, que está a cargo de la Asamblea Nacional. Igual el proyecto de presupuesto es enviado a la Asamblea para que ellos lo discutan y lo aprueben. Depende igual del criterio político y de las estrategias que esté persiguiendo el presidente de turno, y si eso también es concordante con la parte política y la parte legislativa, que vendría a ser la Asamblea. La ejecución, que es la realización de la captación y distribución del presupuesto, es decir, cuando ya la aprobaron, aquí ya es la ejecución. Entonces se distribuye ya a cada institución, y cada institución procede a gastar de acuerdo igual a los planes, proyectos que hayan presentado para cada año. Recordemos que el presupuesto tiene una duración de 1 año. El control presupuestal, ya este incluye otros tipos de control, tanto interno, externo, parlamentario. Por ejemplo, la Secretaría, lo que era antes Emplades, es el encargado de vigilar que se dé cumplimiento al presupuesto asignado, así como otras entidades de control, como puede ser la Contraloría General del Estado. Igual, Maestra, bueno, sí. hay muchos gobiernos que, por ejemplo, reciben un país, pero con un déficit presupuestario grande y a veces vienen y se endeudan para cubrir una brecha porque no alcanza. A veces sube bastantísimo. Yo me acuerdo cuando el presupuesto a veces era mínimo 4.000, 5.000, 7.000 millones. Ya estamos creo que en 30 y pico de mil, 32.000, algo así. Entonces a veces los gobiernos creo que más se desvían el dinero en otras cosas. Es que ya depende, como les decía, es un tema bastante delicado realmente, porque dentro de la teoría podemos decir cómo funciona, cuál es el propósito del presupuesto, pero ahora ya otra cosa es la ejecución, y cómo lo ejecuta, y quién lo ejecuta, y bajo qué parámetros, o si lo están o no lo están ejecutando bien. Y para eso existen organismos de control que deberían funcionar bien, aunque en el último tiempo hemos visto que realmente la Contraloría no funciona bien. Los entes de control igual tienen sus falencias, sus cosas de corrupción. Entonces, pero eso más bien ya va más allá de la teoría y de cómo funciona el presupuesto, o cómo debería funcionar el presupuesto general del Estado. Si hablamos de tal vez otros países desarrollados con una cultura diferente, donde existe un mayor control o rigurosidad en las sanciones a aquellos infractores o incumplimiento de la ley, entonces vamos a ver de manera más clara y vamos a vivir dentro de la experiencia una correcta ejecución presupuestal. Si nosotros nos vamos a comparar ahorita en el país, realmente vamos a identificar muchas falencias, y es real. Entonces, como que yo en este punto, si me pusiera a defender el ente de control, como que no tiene mucho sentido, porque primero, no es una clase de política. Segundo, dentro de la teoría, cómo debería funcionar. Ahora, claro, dentro de la práctica no funciona así,
pero nosotros estamos en la obligación de aprender y de saber cómo funciona, porque en algún momento vamos capaz a tener la oportunidad de aplicar los presupuestos, por ejemplo. Entonces, voy a aplicar la teoría, pero también la parte de mis valores. Entonces, qué tan honesto soy, qué tanto cumplimiento le estoy dando a la ley. Entonces, ese sería realmente el punto dentro de la política y cómo está funcionando aquí. O sea, sí hay muchas cosas que podemos ver, que hay muchas fallas realmente. Pero en sí la teoría es cómo debería funcionar y como les menciono, ¿no? Los procesos están así, de hecho así funcionan, pero ya dentro de la ejecución sí hay muchas falencias. Y justo es lo que decía el compañero, en la ejecución, ¿qué pasa con tanto dinero? Pero ahí sí ya, si los entes de control son los encargados de regular eso y no lo hacen, difícil igual nosotros poder saber qué pasó o qué está pasando. Maestra, Sí. lastimosamente, bueno, estamos hablando de cómo elaborar un presupuesto, Ujú. no estamos hablando de quién lo ejecuta, porque, ¿verdad? El que lo ejecuta es el problema es de la clase de personas que le elaboran y lo ejecutan. Los profesionales lo pueden elaborar bien, pero quien aprueba son nuestras autoridades que por conveniencias propias los aprueban por querer. Hay un pensamiento que dice, y me vino a la mente cuando daba clases, el Ecuador es rico, Marianita de Jesús dijo, el Ecuador es rico, el problema es la clase de personas que lo administran. Entonces, tenemos un país suficientemente rico para poder solventar todo tipo de necesidades. Lastimosamente estamos cubiertos de personas que se llevan todos los recursos del Ecuador. Así que el presupuesto de la elaboración, eso no tiene nada que ver. ¿Quién lo lleva? Es otra cosa. Exacto, es lo que les mencionaba, ¿no? La misión de esta materia es precisamente identificar, saber, en algún momento tendremos la oportunidad. Y si podemos cambiar eso en algún momento, estaría bien, ¿no? Debemos Eh, cambiar desde nosotros. O claro, sea, debemos entonces si cambiar podemos desde cambiar. nosotros. Si no, maestra, esto es como ¿qué le diría? Como un mal sin remedio. Cada autoridad que ingresa, puede ser hasta grabado, y es grabado esta clase, pero Ujú. Mentor Córdoba siempre le tiene ese concepto de que persona o político que ingresa a un puesto se corrompe fácilmente por el dinero, se corrompe fácil. Puede entrar limpio, pero dentro ya se corrompe. No hay una persona que sea digna hasta ahora que yo les conozco. Bueno, yo sí he conocido personas muy honorables y que han Le, podido. le cuento que tal vez ahí usted se haya equivocado, porque no sé, solo que haya sido su familiar, pero tengo No, yo he conocido, bueno, o tanta sea, experiencia. es que en el mundo hay muchas personas, ¿no? Entonces usted no pudo haber conocido, yo he conocido Claro. como las buenas, como las malas. Entonces, tampoco podemos generalizar. Sí hay personas buenas que en todo caso hacen creer que el cambio sí puede existir, ¿no? Pero imagínense, en los 130 y picos asambleístas, si le hacemos un estudio, el 97% tienen rabo de paja, maestra. Claro, Entonces, es así eso es, lastimosamente. Por o eso sea, les decía, esta clase no es de política porque es un tema muy delicado. no, Hablar de sí, sí, sí. política, Hablar de religión política y y religión es uf, para tener sí. inconvenientes. No, Sí, sí, más sí. allá de inconvenientes es para irnos de largo. Así que la idea es, la idea es continuar con el presupuesto, saber cómo construir el presupuesto. Sí, maestra. Ya, muchas gracias por la participación.
Entonces, dentro ya del presupuesto, igual existen dos temas importantes. Por ejemplo, cuando nosotros identificamos en un estado de resultados, igual identificamos si hay pérdidas o ganancias dentro del presupuesto. Está el superávit y el déficit. Entonces, el superávit es cuando el resultado es positivo y quedaron recursos en las arcas del Estado. Y el déficit es que el resultado es negativo y nos quedamos con deudas. Entonces, si vamos ya a la parte práctica, nosotros estamos con deudas desde muchos años. Entonces, precisamente es, como decía nuestro compañero, la parte de la administración, quizás la mala administración, la parte de la corrupción, o sea, son muchos factores que pueden influir. Sin embargo, la herramienta del presupuesto como tal debería ser una ayuda muy poderosa para la administración. Sin embargo, ha sido tergiversada, no ha sido bien utilizada dentro del ámbito público, pero aquí en el país, en otros países se utiliza la misma herramienta y se pueden tener mejores resultados. Entonces ya depende de la administración también. Maestra, una consulta. Tanto superávit como ganancias son sinónimos. Sí, ¿Cuál le puedo tener como diferencia? ¿Cuándo lo utilizamos? ¿Cuándo lo utilizamos superávit? ¿En qué organización? Porque yo lo tengo claro, que superávit lo utilizamos cuando estamos hablando del Estado y ganancia cuando estamos hablando de empresas privadas, ¿me privadas. equivoco? Exacto, exacto, así es. El superávit lo usamos en instituciones públicas y aunque también en privadas también lo usan, pero en las privadas se usa comúnmente ganancias. ¿Por qué? Porque la Ganancia o pérdida. empresa, sí, porque la empresa privada es, el objetivo es precisamente determinar, conseguir ganancias, mayores ganancias. Entonces Claro. es más usado dentro del argot de las empresas privadas, mientras que en el público lo que persigue es más bien la administración de los recursos de todos y no generar utilidad o una ganancia. Entonces por eso se considera superávit. Ya, maestra. Ya. ¿Alguna otra pregunta? En su experiencia, en un presupuesto general del Estado, hay una partida para la educación y todo el ¿Para? mundo para ¿Ya? educación. Ya, por ejemplo, hablamos de las universidades y nosotros en las universidades le decimos que es una inversión. Todo el mundo lo tomamos como inversión. Pero yo poniéndome a pensar, o sea, como ya personalmente, le digo que es una inversión a medias, porque también el Estado gasta y no recupera el dinero. No sé cómo le tiene usted en ese sentido. A ver, es una inversión porque en lo que está invirtiendo es en el tema social y educativo. Entonces, ¿dónde está la inversión? La inversión está en la recuperación de esos profesionales que ellos van a acceder o van a generar mejores plazas de trabajo con mejores recursos o van a crear tal vez empresas o van a incentivar al desarrollo en cualquier aspecto, no puede ser productivo, administrativo o comercial, en cualquier aspecto que se haya educado. Entonces, la inversión que está haciendo el país es en generar esta educación y este progreso y que a la vez eso implica una mayor productividad y Correcto. mayores ingresos. Entonces, no es lo mismo que los ingresos de una persona que se preparó en la universidad y tiene un mayor sueldo que un ingreso de un bachiller, por ejemplo. No, correcto, Entonces, pero ahí maestra, está en la no, inversión, en no, la no, no, yo recuperación de la... estoy, estoy de acuerdo en eso, estoy de acuerdo, pero en teoría, porque según estadísticas realizadas en la institución donde yo laboro, el 40 y 50% no se gradúan. Ujú. Entonces, como que ahí ya es una
para mí es una pérdida. Claro, claro que es una pérdida. Y precisamente, o sea, ahí, por ejemplo, las políticas de las universidades y la gestión de las universidades también debería ser diferente. Bueno, ahora ya ha cambiado un poco, pero las universidades, cuando lograban entrar a las universidades, habían pocas que permitían que el estudiante pueda trabajar y pueda estudiar, o se dedicaba a trabajar o se dedicaba a estudiar. Entonces, muchos de los desertores de las universidades era por falta de recursos. Entonces, si la universidad no le permite trabajar a la vez, entonces tenía que salirse. Entonces, una pérdida de los recursos públicos. Ah, Es correcto. Sin embargo, es obligación de la universidad precisamente mitigar esas causas que están haciendo que salgan los estudiantes sin graduarse. Entonces, muchas de las universidades, como sea, uno llegaba al final hasta egresar, pero graduarse era lo más difícil, porque habían ah, 100.000 barreras entre tesis, de exámenes, de cumplimientos, requisitos y todo. Entonces, es como que la universidad más bien era una barrera. Entonces, pienso que con el tiempo ya se ha abierto eso y han estado mejorando. Ha habido otras políticas y bueno, ahora con la pandemia creo que están en total reestructura, pero sí ha ido mejorando con el tiempo. gracias, maestro. ¿Y dónde trabaja usted, mentor? Acá en la Universidad Técnica de Ambato. Ah, chévere, ya. Ujú. Entonces, como que por experiencia pienso bueno, Estamos perdiendo nuestros recursos. estamos, verá, le cuento que, no sé, No, ganar unas becas. no, lo que pasa es que le cuento, o sea, yo tengo una mala, o sea, para mí me siento decepcionado el tipo, o sea, no es culpa de los docentes, es culpa del sistema de educación, porque ahora ya al estudiante se le da tanta facilidad para que pase y ahora una universidad es medida no por la calidad de universidad, sino por el número de graduados que existe. Entonces, como que eso no comparten, porque yo a mis 44 años que tengo, pienso que la educación de antes era la mejor y la que sí verdaderamente estudiamos. Ahora los muchachos un poco más y le ponen el tipo de pregunta que se les va a dar. Ajá, Entonces, sí, como correcto. que sí, o sea, ya no hay la educación que en mi parecer era buena porque a nosotros sí nos sacaban el aire. Entonces, como que Bien. sí, yo sí me desmotivo, ¿verdad? Me desmotivo porque nuestras autoridades nos miden por el número de graduados, no nos miden por la calidad de estudiantes. Claro, claro. Y Y eso, ahora el que tiene el poder es el estudiante más que el alumno. sí, y Ay, que el lastimosamente, profesor, perdón. sí, lastimosamente es así. Cosa, ya digo, o sea, no sé si vio bueno, no estamos yendo del tema, maestra, pero no sé si vio una publicación de un docente uruguayo que renuncia a la docencia porque ya no, él no es capaz de poder ir en contra de un estudiante que el momento que está en clase está con el teléfono, está en otras cosas menos que en atender y está en obligación de hacerle pasar el año. Entonces, Claro. como que se desmotiva, maestra. Y usted me va a dar la razón que a veces pocos participamos o participamos de más algunos y que que a veces damos clases y a veces no nos escuchan o nos escuchan a medias, o sea, y a veces cumplimos porque ya nos toca dar, o sea, ya el que es docente es cuando tenemos, y me va a entender usted, me va a entender eso. Sí, correcto. O sea, más aún con todo el tema de la pandemia y las clases virtuales. Claro, claro que antes ya había las clases virtuales. eh, sí daba clases virtuales, pero a mí me gustaba más más las presenciales, sobre todo en estos temas de presupuestos. Las próximas clases ya vamos a ver un poco más de práctica y todo, y en la presencial es más fácil, se puede compartir y se puede entender, se puede corregir de mejor manera. Entonces, este medio también ha sido una facilidad para muchos, pero también sí ha sido una dificultad para otras personas, ¿no? Entonces, Yo no le cambio a la presencial, maestro, yo no le sí, cambio, sinceramente, para nada, porque, bueno, ahora el docente hay que
preparar sus diapos, hay que preparar su material y exponer y hablar. Pero enfrentar a 40, 35 adentro y saber su equivocación, bueno, porque nadie somos perfectos y tenemos muchas cosas, eso me gusta, porque ahí hay muchachos que participan, muchachos que no Ujú. participan, pero mire, cuando estamos presenciales, y es más, ahorita no estamos no nos activamos ni las cámaras, ¿cómo estaremos? Acostados, levantados, sin Ujú. peinar, o sea, no sé ni cómo estamos. Y estamos escuchando sus clases. Entonces, Ujú. esta educación, espero que termine la pandemia, a pesar que mejor se esté elaborando ya muchísimas carreras con pensos para este formato que continúan, pero sería solo para áreas sociales como las que tenemos, marketing, administración, talento humano, algo. Pero para prácticas como medicina, ingenierías y esas cosas deberían eliminar algo que son online. Sí, precisamente, es que hay carreras y hay materias y temas que deben ser prácticos, ¿no? O sea, necesariamente debe estar ahí la persona eh, para explicar, para entender, incluso para saber de dónde salió tal número, de dónde cogí tal valor. Entonces, pero bueno, mientras estamos así, tenemos que adaptarnos, tratar de poner de nuestra parte y, y toca continuar porque si no, realmente el mundo no se detiene. Y Eso la sí. competitividad tampoco. Y una parte de la competitividad es la preparación. Así es, maestro. Que Ujú. Dios nos bendiga Mentor nomás. presidente. No, no, a ver, Rodolfo, todo es que sí debería haber cambios. Nosotros nos vamos acoplando a la tecnología, maestra. No sé si la edad suya es, es muy delicado preguntarle, pero yo con mis 44 años tengo que irme acoplando a la tecnología, porque los muchachos son más capaces ahorita. O sea, la actualidad de los muchachos son Ujú. veloces en lo que es tecnología, pero experiencia les va a faltar bastante. Entonces, en ese Claro. sentido, sí ganamos en alguitos siquiera, en alguitos Ajá. siquiera. Sí, así es. Bueno, chicos, ¿alguna otra pregunta? Mentor, regale unas becas de su universidad. Es público, hay que aplicar y a ver cómo pasa, pues, Rodolfo, con gusto. Si hay cómo ayudarle, con gusto. Chévere, Dios lo pague. Maestra, no sé si le pudiera pedir yo, y saben mis compañeros que casi nunca falto a clases. Mañana no voy a poder asistir, y así que no sé si me puede dar permiso para mañana. Sí, tranquilo, no hay inconveniente, igual las clases están grabadas, ustedes van a poder ver la clase grabada. Igual así nadie se conecte, igual yo doy la clase y lastimosamente así sin nadie y luego subo el video. Muchísimas gracias, maestra, por su comprensión. Listo, chicos, entonces quedamos así, nos vemos el día de mañana. Mañana ya vamos a ver un poco ya más de teoría, no, perdón, de práctica y formatos para poder entender cómo se arma ya dentro de la práctica del presupuesto. Gracias, maestra. Listo, que descansen, una buena noche, hasta mañana. Buenas Profe, un noches. gusto, hasta mañana. Dios los bendiga. Hasta mañana, compañeros. Chao, chao. Cuídense mucho.